Buenas tardes para todos, qué gusto estar con ustedes. Feliz sábado, feliz sábado. Yo me imagino, ¿no? Como si todos estuviésemos en la iglesia diciendo feliz sábado fuerte. Y ojalá muy pronto, como dijo muy bien el pastor Samuel, estaremos juntos. Pastor Samuel, extiendo un abrazo y gracias por invitarme a su iglesia. Queridos hermanos, qué gusto de verlo a cada uno de ustedes. Diría nombre por nombre, pero ya es hora de almuerzo, así que debemos nosotros correr, pero un abrazo muy fuerte de parte mía y de mi esposa, la señora María Pérez, que también está conectada ahí con ustedes. Esta tarde quisiera juntos hacer un viaje a través de las Escrituras y por eso quiero ver sus Biblias. Quiero ver sus Biblias. Muéstreme por favor sus Biblias. Por si acaso, aquí tengo mi Biblia, ¿sí? Aquí tengo mi Biblia que un hermano de la iglesia de Canadá me la hizo con mucho cariño la tapa. No voy a decir su nombre, tal vez para no complicarlo, pero gracias, hermano. Sí, esta Biblia es importante. En realidad, esta Biblia es la luz que ilumina nuestra vida, que es la palabra de Dios. Junto con la Biblia vamos a hacer una oración. Querido Padre, Señor, gracias porque llegamos a abrir tu palabra. Gracias porque podemos estar juntos como iglesia adorando tu santo nombre en este último sábado del año. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Querida iglesia, quisiera que ustedes pudiesen en estos momentos ver esta presentación. Saludo también a los que están conectados en el Facebook. Un abrazo también para todos. Gracias, Dalton, por esa adoración. Gracias por la historia de los niños. Qué lindo programa. Felicitaciones a todos. Ustedes pueden ver esta imagen, ¿no es así, iglesia? Ahí está el niño Jesús, ¿no? Ahí están sus padres. Es un retrato de lo que este fin de semana se vive, la Navidad. Claro está, nosotros sabemos que no es exactamente un día como hoy, pero recordamos ese día como el milagro de nuestra vida, de nuestra existencia. Y si yo pudiese preguntar si este motivo de nacimiento, si este evento específico tiene alguna significancia en nosotros, yo creo que todos podríamos decir, pastor, es el milagro de los milagros, ¿sí o no, hermanas? Es el milagro de los milagros. ¿Por qué decimos milagro de los milagros? Porque un Dios se hizo hombre para salvarnos del pecado. ¿Ese es un milagro, hermanos? ¿Sí o no? Sin duda que es un milagro. Pero viene una pregunta de examen para ustedes en esta tarde, hermanos. La pregunta de examen es la siguiente. ¿Por qué vino? Bueno, pastor, siempre he escuchado vino para salvarnos del pecado. Ok, pero en realidad, ¿por qué vino? ¿Podemos nosotros decir el motivo por el cual Cristo vino a esta tierra? ¿Cuál fue el propósito de su venida? Y tal vez podamos entenderlo de esta manera. Vino porque hubo un problema. El problema lo conocemos todo, en realidad lo vivimos todos los días. Es el problema del pecado. Ese fue el problema. El problema de que nosotros estamos muertos. Estamos condenados, estamos listos para dejar de existir. Y ese problema lo conocemos todos, pecado. Y las consecuencias del pecado, la muerte. Pero Jesús vino para traer todo lo contrario a nuestra vida, hermanos. Salvación y vida. Nuevamente decimos salvación y vida. ¿Tú estás contento por eso? Si estás contento por eso, di amén. Amén, hermanos. Fuerte, ahí donde estás en casa. Amén. Gracias a Dios. Tú y yo estábamos condenados, pero vino Cristo para darnos vida. A partir de ahí viene el tema de esta tarde, hermanos. Ya que he escuchado muchas veces a muchos hermanos, hermanas, un poco estar confundidos acerca de la naturaleza de quien vino. Todos nosotros hemos conocido a Jesús a lo largo de nuestra vida, en un punto específico de nuestra vida, transformó nuestro corazón, pero hay alguna confusión con relación a con qué características,
¿Con qué naturaleza vino Jesús a salvarte? ¿A salvarme? Pregunta de examen, hermanos. ¿Jesús vino con qué naturaleza a salvarte y a salvarme? Pastor, yo sé que Jesús se reencarnó, vino en un ser humano, nació, ¿no es así? Nació de una mujer. La manera, bueno, es inexplicable, es un misterio, el misterio de la iniquidad, del pecado también. No se entiende, preguntas que no tienen una respuesta tan sólida para nosotros, mentes finitas. Creció, vivió y murió. Pero ¿fue uno como nosotros, el Salvador? ¿Vino? ¿Para qué vino? Ya pregunté. Ahora, ¿cómo vino? Es la siguiente pregunta de examen, hermanos. Podemos definir entonces su venida en dos características. Si están conmigo, están acompañando, amén. ¿Acaso vino Jesús con una naturaleza humana pecaminosa, caída? Y voy a explicar un poco más, tal vez para que se entienda. Cuando Jesús vino a esta tierra, ¿cómo vino? ¿Como uno de nosotros, con una naturaleza pecaminosa? Pecaminosa a partir de, debe entenderse a partir de después de que el pecado se instauró en la tierra. Se le denomina poslapsariano, ¿no? Después del lapso, el pecado, esa falla, después del pecado, ¿así vino Jesús? ¿O vino con una naturaleza no pecaminosa, como la de Adán, prelapsariano, antes del pecado? Hermanos, es importante saber esto porque define el porqué de nuestra celebración, el porqué de nuestra vida y el porqué de nuestra gratitud. ¿Qué dirían ustedes, queridos hermanos de la Iglesia de Canadá? ¿Con qué naturaleza vino Jesús? ¿Vino como nosotros después del pecado? Porque vamos a ver textos bíblicos donde pareciera que Jesús vino con pecado. Después de que Adán y Eva fallaron con esa misma naturaleza pecaminosa arraigada a nosotros. O tal vez vino antes del pecado, como Adán. ¿Cómo vino? ¿Qué dirían ustedes, hermanos? A ver, respondamos ahí en casa, ¿cómo vino? ¿Podríamos decir nosotros cómo vino nuestro Salvador? Para eso, y por eso pregunté sobre sus Biblias, yo quisiera que ustedes puedan abrir su Biblia, ya que a partir de esta pregunta hay un problema muy serio. Mateo capítulo 5, versículo 48, dice lo siguiente. ¿Lo tenemos, hermanos? A ver, quiero ver si todos están ahí con su Biblia. Voy a poner aquí. Ok, muy bien, perfecto. Mateo capítulo 5, versículo 48 dice: Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Leemos una vez más. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. A ver, pastor, quiero entender un poco más, quiero entender a dónde estamos yendo. Ok. Si nosotros entendemos muy bien cómo nuestro Salvador vino a esta tierra, entenderemos también cómo nosotros viviremos en esta tierra. Y este texto literalmente nos dice, sed perfectos como lo fue nuestro Dios. ¿Eso dice la Biblia? Ok, ahora, esta perfección pareciera que está caminando junto con cómo fue Jesús, como la naturaleza de Cristo. Entonces yo tengo que ser como Cristo. Eso es lo que está diciendo la Biblia, ¿no? Hermanos, están conmigo, ¿no? Eso es lo que está diciendo la Biblia. Tengo que ser como Cristo, perfecto como es Cristo. Ahora, la pregunta es, ¿puedo ser perfecto? ¿Perfecta? ¿Qué opinan ustedes, hermanos? Cuando la mayoría piensa acerca de perfección, lo asocia a no pecar. ¿Sí o no? Soy perfecto, perfecta, una santidad, no peco. Ese es mi carácter. Bueno, no peco. Por eso la pregunta para ustedes en esta mañana y entender el mensaje esta mañana ¿es posible alcanzar un nivel de santificación al punto de vencer todo pecado y tentación y ser perfectos para no pecar más?
Jesús vino a esta tierra, ¿no es así? Para salvarnos de un pecado que pareciera que no tenía solución. Ahora, Jesús vino y después nos dice, ok, sean perfectos como yo lo soy. Yo quiero vivir como el Jesús que vino a esta tierra para salvarme. Pero Jesús es perfecto. Yo tengo que vivir así perfecto. ¿Puedo alcanzar un nivel de vida espiritual, hermanos, donde pueda vencer al pecado y la tentación y ser perfecto y no pecar más? Hay dos textos que nos ayudarán. Hebreos capítulo 4:15 y Romanos 8:3. Leamos con cuidado, hermanos. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, ¿qué dice, hermanos? En todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pastor, este texto me está diciendo otra cosa. Pareciera que este texto dice que Jesús vino a esta tierra como yo, tentado en todo, como yo, ¿me entiende? ¿Sabe lo que pasó? Tiene esta tendencia pecaminosa que yo tengo. ¿Eso es lo que dice el texto? Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de ¿qué? ¿Qué leen ustedes ahí? De carne de pecado y causa del pecado, condenó el pecado en la carne. ¿Cómo? O sea, Jesús, nuestro Salvador, que vino a la tierra para salvarte a ti y a mí, también es como nosotros en manera de pecado, esta tendencia pecaminosa, y nos pide ser santos. Bueno, hay que entender muy bien estos dos textos. En primer lugar, está marcado con negrita, ¿no? Lo que quiere decir el texto en Hebreos capítulo 4:15, no es igual, sino semejante a. Lo que Cristo pasó en esta tierra, para entender cuál es su naturaleza, es que Él pasó nuestras debilidades, que fue tentado, la tentación que Él pasó fue semejante a, no igual. Entonces, si uno piensa, Jesús vino con la tendencia pecaminosa después de la muerte, igual que después del pecado en la tierra, entonces entramos en un problema, porque no dice igual, dice semejante a, pero sin pecado. Este semejante en el griego es romoia, que es parecido. Igual en Romanos 8:3. Semejanza, no igual, semejanza. Entonces, hermanos, estos dos textos nos quieren decir que cuando nuestro Salvador vino a esta tierra, Él fue tentado, Él vivió, pero en semejanza, no igual a nosotros, no igual a ti y a mí. Vamos a ver algunas igualdades, sí, pero en aspectos espirituales, no igual. Hermanos, Jesús no es igual a nosotros. ¿Su nacimiento fue igual que nosotros, hermanos? No. ¿Su vida fue igual que nosotros? No. ¿Su muerte? No. Él es único. Y algunos pueden pensar, bueno, entonces Jesús tuvo ventaja sobre nosotros. Él sí puede ser santo. Él sí nos pide a nosotros. No, aquí hay algo malo. Porque Él nos pide ser algo que nosotros no podemos ser. Ah, entonces si Él vino con esta naturaleza como Adán o antes del pecado, entonces Él tiene ventaja sobre nosotros. Pero hermanos, debemos entender que Jesús vino para ser nuestro sustituto y no nuestro contrincante. Esta es la realidad bíblica, hermanos. ¿Por qué menciono esto y hago un paréntesis? Porque hay alas del cristianismo que dicen que debemos ser perfectos, debemos buscar la santidad. Y es verdad, la Biblia nos dice que hay que buscar de gloria en gloria. Es un proceso. Pero el problema es cuando pensamos que podemos ser igual a Dios, a Jesús, aquel que vino a la tierra, en su manera. Juan 3:16, ustedes conocen el texto que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, ¿no? Bueno, unigénito, no, unigénito no es hijo único, como podría entenderse de alguna manera, sino único en su especie, singular.
Monogenes en el griego, singular, el único en su especie, en su forma. Colosenses 1:15, primogénito, también dice de toda creación. Pero el primogénito no significa el primero en nacer, no significa que él no es Dios y al ser creado deja de ser Dios. No, es un estatus, ¿no? El protótocos es representante, es un estatus, el primero en un estatus especial, en representación a nosotros. Ese es nuestro Salvador. No somos iguales, hermanos, con Jesús. No lo somos. Jesús, como mencionamos, nuestro Salvador, vino a solucionar un problema del pecado. Y nos pide en el texto del Mateo capítulo 5 que seamos santos como Él. Pero pastor, entonces, ¿por qué nos pide algo que pareciera que no podemos alcanzar? Somos muy diferentes con nuestro Salvador, sin duda. Y esto hay que decirlo. Pero es muy fácil pasar por los textos y no analizar el contexto de algunos pasajes que tal vez nos quieran decir o nos quieran compartir otro mensaje. Jesús no vino para demostrarnos que podemos vivir sin pecado. Jesús vino a demostrar que Adán podía haber vivido sin pecar. Jesús vino como un segundo Adán. Donde Adán falló, Jesús nace para ser nuestro sustituto, nuestro Salvador. Algunos piensan, bueno, yo quiero vivir sin pecado, y vamos a hablar un poco sobre el pecado también, pero hermanos, debemos ser conscientes de la naturaleza de Cristo y nuestra naturaleza. Si queremos hacer a Jesús igual que nosotros con naturaleza pecaminosa, entonces sería casi imposible que Él pudiese ser nuestro Salvador. Él vino con propósitos específicos. No para demostrarnos que podemos vivir sin pecado. No, Jesús vino a demostrar que Adán pudo haber vencido. Si tal vez pudiese haber permanecido en Cristo. ¿Pero hay similitudes con Jesús? Claro que sí. ¿Hay diferencias? Sí. Vamos a ver las similitudes con el Salvador. Bueno, su forma humana. ¿Jesús tenía forma humana, queridos hermanos? Claro. Manos, ojos, pies. Pero también era semejante a nosotros en su condición humana degenerada. Jesús tenía arrugas. ¿Qué les parece? ¿Tendría canas? ¿Ah? Jesús tendría alguna, tal vez, un peso del pecado a lo largo de la historia de la humanidad. Claro, cargaba eso. El pecado afectó a Jesús, pero no lo infectó. Jesús vino a esta tierra, tal vez de una manera menos privilegiada que Adán. Adán vivió en la tierra antes del pecado, una manera perfecta. Jesús vino a la tierra ya con las consecuencias de años de pecado. En eso se parece contigo y conmigo. El pecado sin duda afectó a Jesús en la manera humana, física, pero no lo infectó a Jesús. Es muy diferente. Sintió como nosotros, ¿sí? Jesús estuvo triste, lloró. Jesús estuvo angustiado. Jesús estuvo airado. ¿Se acuerdan ustedes cuando entró al templo? Jesús sintió como nosotros. En eso somos semejantes al Salvador. Pero fue tentado en todo, según lo vimos nosotros en el texto bíblico, fue tentado en todo. A ver, si la Biblia dice que somos semejantes a Jesús, pero fue tentado como yo fui tentado, bueno, si tú eres mujer, Jesús no puede ayudarte, no puede ser tu Salvador, porque Jesús no puede entender tus tentaciones como mujer, porque Jesús vino a la tierra, se reencarnó con nosotros como una mujer, o como un hombre, como un hombre. Entonces, si tú eres mujer, es complicado que Jesús pueda ayudarte. Ahora, si tú eres rico, también Jesús no puede ayudarte, porque Jesús no era rico. Si eres joven con vicios, de drogas, alcohol, bueno, Jesús no puede ayudarte, porque Jesús no vivía las tentaciones que hoy vivimos, ¿sí o no, queridos jóvenes? No. Pero entonces, ¿en qué fue tentado Jesús? Bueno, Jesús fue tentado en todo, pero no en sus formas, y sí
en la esencia de la tentación. ¿Y cuál es la esencia de la tentación? Vivir de forma independiente de Dios. Esa era la esencia de la tentación a Jesús. ¿Fue tentado en todo? Sí, pero en la esencia de Dios. En la esencia de la misma persona de Jesús, que, como hemos mencionado muchas veces, es diferente a nosotros. Para entender un poco mejor, ¿se acuerdan ustedes Mateo capítulo 4? La gran tentación. ¿No es así? Voy a hacer una pausa activa aquí rápidamente para ver si están conmigo. Hermanos, ¿están conmigo? A ver, los que están conmigo, ahí digan amén. ¿Estamos juntos? Ok, estamos corriendo por el tiempo, estamos viendo aquí un repaso. Vamos a hacer un repasito. Celebramos la Navidad, ¿no es así? Celebramos la venida del Salvador. He preguntado, ¿para qué vino el Salvador? Bueno, para salvarnos de los pecados, simplemente. Ok, pero para que alguien salve el pecado, tiene que ser perfecto, ¿sí? Tiene que ser sin mancha. Todos sabemos eso. Ahora, ¿cómo vino Jesús a esta tierra? ¿Vino con una tendencia pecaminosa como tenemos nosotros? ¿O vino como la naturaleza de Adán antes del pecado? Porque eso definirá muy bien nuestra salvación, hermanos. Ahora estamos analizando a través de la Biblia cuál es la naturaleza de Jesús, cuál es nuestra naturaleza. Vamos juntos entonces, nuevamente, aquí Mateo capítulo 4. Les pregunto a ustedes, hermanos, ¿fuimos nosotros tentados en convertir piedras en pan? ¿Sí o no? ¿Alguna vez, a ver, voy a preguntar, alguna vez mi hermano Ner, mi querido hermano Ner, saludos al hermano Ner Vertis, ¿no? ¿Será que alguna vez el hermano Ner fue tentado a convertir piedras en pan? ¿Qué dicen ustedes? No, porque nosotros no podemos convertir piedras en pan. Jesús sí, en esa esencia fue tentado. ¿Me entienden, hermanos? ¿O acaso nosotros podemos convertir piedras en pan? En realidad, el pecado no sería, si Jesús hubiese aceptado, el pecado no hubiese sido, hermanos, que Jesús hubiese transformado las piedras en pan. No, el pecado era vivir de forma independiente de Dios. Salir del plan de Dios y asumir el control de su propia vida, eso sería tentación y pecado para Dios. En eso somos diferentes. Juan 14:30 dice, ya no hablaré más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí. Eso dijo el Señor. Él no tiene ningún dominio sobre mí. Eso nos diferencia entre Jesús y nosotros, que Él no tenía ninguna tendencia al pecado, pero fue tentado en la esencia. ¿En qué cosas? En las cosas que Dios sí puede hacer. Y Satanás fue muy astuto al querer trabajar con Jesús para hacerlo independiente de su Padre. Esa era la tentación de Dios. Y si lo conseguía, amigos, no sé si estaríamos contando esta historia. Ellen White, miren lo que dice. No deberíamos tener ninguna duda en relación con la perfecta impecabilidad de la naturaleza humana de Cristo. No debemos tener ninguna duda en relación con la perfecta impecabilidad de la naturaleza de Cristo. Como selectos, tomo 1, mensajes selectos, página 256. Bueno, hasta aquí hemos visto que Jesús vino con una carga de pecado, ¿sí o no? Bueno, Jesús se cansaba. Jesús, sin duda, era más pequeño que Adán, o no, hermanos. Claro. Jesús vino en un clima diferente, sudaba, se agotaba, sentía como nosotros, lloraba, se angustiaba, y pasó y sintió lo mismo que nosotros. Pero en cuestión de pecado, en cuestión de tentación, no era igual a nosotros. Eso tiene que estar claro. Y alguno tal vez se preguntará, bueno, entonces Jesús no podía pecar. Entonces Jesús era imposible que él pudiese pecar. Bueno, había la real posibilidad, hermanos, de que Jesús pudiese pecar. Y si fuese eso verdad, y si eso fuese una realidad, entonces todos estaríamos perdidos. Bueno, pastor,
Interesante, hemos visto este esquema de Jesús, sus características. Ahora, si usted dice que no somos igual a Jesús, entonces estamos perdidos, pastor. ¿Sí o no, hermanos? Estamos perdidos porque no somos como Jesús. ¿Cuántas veces has pecado hoy, hermano, hermana? ¿Cuántas veces hemos pecado en esta mañana? Estamos perdidos. ¿Sí o no, hermano Oliver? Estamos perdidos. Hermano Josué, hermana Jenny, hermano Grover, hermana Saturnina, Jenny, Natalie. ¿Estamos perdidos o no estamos perdidos? Pastor, usted no está diciendo que Jesús es diferente. Ok, entiendo que era igual con algunas cosas, pero él era diferente. Okay, entonces nosotros estamos realmente, ¿ya para qué luchar? ¿Para qué luchar contra el pecado? Y aquí viene esta segunda y última parte del mensaje, hermanos. Yo quiero preguntarte, ¿qué entiendes por pecado? ¿Qué es pecado para ti? ¿Qué entendemos por pecado? Y aquí te voy a pasar yo una lista de 4 textos que pueden destruir tu sábado. ¿Estás listo para destruir tu sábado? Yo, hermanos, yo sé que estamos celebrando las fechas especiales, pero este mensaje tiene que incomodarnos. ¿Amén? ¿Estás listo? ¿Estás lista para estos 4 versículos que pueden acabar con nuestras emociones? ¿Vamos juntos? ¿Tienes tu Biblia allí? Vamos juntos, hermanos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. ¿Qué dice? Bueno, los conocemos creo que la mayoría, ¿no? ¿Qué dice, hermanos? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. El pecado, ¿qué es? La transgresión de la ley. En otras palabras, hay gente que entiende el pecado de una manera incorrecta. ¿Cómo así, pastor? Hay gente que piensa que el pecado es solamente la dimensión de la acción. Yo hago, peco. Dejo de hacer, no peco. Pero es mucho más complejo que eso el pecado, hermanos. Esa es la primera dimensión. El pecado es la transgresión de la ley. Ok, entonces, pastor, ahí seguramente la hermana Raida preguntará, pastor, entonces si yo dejo de transgredir la ley, ¿dejo de pecar? Tengo una mala noticia. No. No, pastor, no. Porque hay gente que piensa que el hecho de no pecar es simplemente dejando de transgredir la ley. Es más complejo que eso, es el pecado, hermanos. Si vemos de esa manera, entonces vemos de manera superficial la ley. Y también vemos de manera superficial el pecado. Hay algunos que piensan que es un código de ética. Dejo de hacer, bien. No dejo de hacer, o hago mal. Dejo de hacer, bien. Pero no es así solo el pecado. Porque miren lo que dice Santiago 4:17. ¿Están conmigo, no, hermanos? ¿Están conmigo? Este es algo serio. Santiago 4:17 dice, ¿qué dice? A ver, vamos, busque, abre su Biblia, rápido. Santiago, capítulo 4, versículo 17. Ustedes lo saben algunos de memoria ya este texto. Dice lo siguiente. ¿Lo tenemos? 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice el texto? Le es pecado. Pecado no es solo dejar de hacer el mal, sino dejar de hacer el bien. Y yo te pregunto, hermano, hermana, hoy, ¿tú has dejado de hacer el bien? Si has dejado de hacer el bien, pecaste. Pecamos. Por eso el pecado no es algo tan superficial como decir, no, es infringir la ley. No, es más que eso. Es dejar de hacer lo bueno. Hasta aquí, ¿cuántos están salvados? Pastor, qué compleja la vida, pastor. Dios vino para arreglar todo esto. Sí, por eso cuando hablamos de pecado es algo más serio. Cuando hablamos de que Jesús vino a esta tierra es por algo serio. Pero ahí no queda la situación, hermanos. Lamento decirles. Romanos capítulo 14, versículo 23.
Y anota todo esto porque de alguna manera nos va a dar luz acerca de cuál es nuestra condición. Romanos 14:23 dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo, mire, esto es interesante, y todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea, pastor, lo que dice el texto es que si yo reparto regalos en Navidad y no lo hago con el espíritu de fe, ¿peco? Sí. O sea, pudiendo hacer el bien, ¿puedo pecar? Sí. Si no tienes el espíritu de Dios contigo. Imagínense, hermanos, ¿qué hacemos? Estamos perdidos, pastor Samuel. Cerremos la iglesia, ¿no? Ya no hay nada más que hacer. Primero, entendí yo que pecar es contra la ley. Ok. Entonces, si dejo de pecar, muy bien, estoy salvo. Después me doy cuenta que pecar no es solamente dejar de hacer el mal, sino dejar de hacer el bien. Bueno, ahí me complico. Ahora, después me entero que pecar no es solamente dejar de hacer el mal y tampoco dejar de hacer el bien, sino también hacer el bien sin el espíritu de la fe. Hasta aquí, hermanos. ¿Cuántos de ustedes están salvos? Si es así, ¿se dan cuenta la complejidad del pecado? Por eso hablar de tendencia pecaminosa es algo más serio. Por eso hay gente que no cree en Jesús, como hemos visto. Hay gente que dice que Jesús es un ser creado. Jesús es como nosotros, Él fue creado. Él tiene tendencia pecaminosa. ¿Seguros? Porque tener tendencia pecaminosa es tener todo lo que estamos viendo. Y es algo muy serio. Así entendemos la naturaleza de nuestro Salvador. Pero hay uno más complicado, hermanos, y con esto terminamos. Pero no quiero desanimarlos, tranquilos. Hay luz. Por eso este sermón titula Luz, luz, luz en medio de la oscuridad. Romanos 7:14. Abre tu Biblia una vez más. Busca Romanos 7:14. Y lo voy a leer con paciencia, porque esta es palabra de Dios y porque ustedes también están atentos aquí, atentas. Felicitaciones a los que están conmigo, ¿sí? Felicitaciones. Romanos 7:14-24 dice, ahí, vamos. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. ¿Quién habla aquí, hermanos? Escriban en el chat. ¿Quién está hablando aquí? Repito, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Quién habla aquí, hermanos? Muy bien. ¿Quién está hablando? Pablo. Porque lo que hago, miren lo que dice Pablo, lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que dice, el pecado que vive en mí. Wow, hermano, esto ya nos condena para siempre, ¿no parece? No solo el pecado que está, que yo cometo, no. Pablo dice que tiene el pecado viviendo en él. Es un pecador ambulante. Y continúa diciendo, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago, dice Pablo. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo contra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y por eso Pablo termina siendo miserable, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Qué tremendo, mis hermanos. Miserable de mí, dijo Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué les parece, hermanos, hasta aquí?
Bonito el mensaje, ¿no? Inspirador, ¿no, hermano? No, pastor, usted nos está desanimando porque no sé qué hacer, pastor, ya estoy perdido. Yo pensé que el pecado era solamente dejar de infringir la ley, pero ahora veo que no. Es más complejo que eso. Por eso necesitábamos, hermanos, que nuestro Salvador pudiese ser igual, sí, pero diferente en su manera, para darnos esperanza. Adán se equivocó, pero Jesús vino como un segundo Adán, para poder solucionar, para poder demostrar al mundo que él podía vivir, que Adán podía haber vivido sin pecar. Hermanos, Jesús vino. Miren lo que dice aquí. Jesús no vino para ser parte del problema. Jesús vino, ¿para qué, hermanos? ¿Para qué vino Jesús? Para solucionar el problema. Por eso celebramos nosotros, queridos hermanos, estas fechas, porque se vuelve algo más serio, ¿no? Pero entonces, pastor, terminemos con el primer texto que hemos leído, porque el primer texto que hemos leído dice, sean perfectos como yo soy perfecto. Pastor, aquí hubo un error, porque hemos visto que es imposible ser perfectos. Somos pecadores todos y no hay manera, parece como Pablo, de librarnos del pecado que vive en nosotros. Y hermanos, he aquí la solución a nuestro problema. Cuando la Biblia habla de perfección, no está, hermanos, no está hablando de dejar de pecar específicamente. Algunos se asombrarán con lo que estoy diciendo. La palabra perfecto en hebreo teleios quiere decir maduro, adulto, que crece en santidad, que lucha contra el pecado. Eso es perfecto para la Biblia. Cuando habla de perfección, no es dejar de pecar. Cuando la Biblia habla de perfección, habla de amor y de misericordia, de vivir en amor y misericordia. Perfección para la Biblia, mis queridos hermanos, no es un punto al que llegas, sino un proceso dinámico. Eso es perfección. Según de Corintios 7:1 dice, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando ¿la qué? La santidad en el amor y el temor de Dios. Para la Biblia, este proceso de santidad, la santidad, la perfección es un proceso. Pablo dijo, no es que yo lo haya logrado, ¿se acuerdan ustedes? No, sino que prosigo a la meta, prosigo a la meta. Y no que yo ya lo haya alcanzado, no, prosigo. Hermano, hermana, lo que Dios quiere de ti, y hay una rama, un movimiento muy peligroso que es, tienes que ser perfecto. No puedes, amigos, para nosotros, déjame decirte, para nosotros, humanos, pecadores, es imposible. Lo que Dios quiere decirte es, permanece en mí. No se va a perder, hermanos, no se va a perder aquel que deja de pecar. Perdón, no se va a salvar aquel que deja de pecar, ni tampoco se va a salvar aquel que no deja de pecar. Se va a salvar aquel que permanece en Dios. Eso es perfección para la Biblia, permanecer. Yo por mucho tiempo, quiero serles sinceros, queridos hermanos, pensé que mi objetivo era no pecar. No voy a pecar, no voy a pecar. Y mientras más me concentraba en no pecar, adivinen qué, hermanos. Más pecaba.
Algunos al comenzar el año 2021 dijeron, este año voy a pecar menos. Pero ustedes voltean al año 2021 y dicen, pastor, creo que este año he pecado más. Pareciera que es una lucha imposible, pero les digo una cosa, Dios nos llama para que podamos tener victoria, pero una victoria no contra contra el no dejar de pecar, sino esta victoria, no ser controlados por el pecado. Esa es la lucha. Ahí tú tienes que, y yo tengo que aferrarme. La victoria significa que no estamos siendo controlados por el pecado. No necesariamente dejar de pecar. Hay pecados de rebeldía que sin duda nos llevarán a la miseria, hermanos. Tú y yo cometamos pecados rebeldes. No quiero obedecer a Dios. No quiero creer en Él. Esos son pecados de rebeldía. Pero hay pecados de accidente. Me equivoqué. Puedo pedir perdón. Puedo pedir misericordia. Y amigos, les digo una cosa. La Biblia dice, hijitos míos, ¿se acuerdan ustedes? Estas cosas os escribo. ¿Para que qué? Para que no pequen. Ok, pero si alguno ha pecado, que es la gran posibilidad de todos, abogado tenemos. Oh, qué misericordia, qué gracia infinita. Gracias, Dios. Abogado tenemos a nuestro Salvador. No estamos perdidos, hermanos. Buena noticia, no estamos perdidos. Todavía hay esperanza para nosotros. El secreto permanece. Filipenses 3:12 al 15, Pablo dice, busquemos justamente la santidad. Pero después dice, pero soy un hombre decadente. No entiendo entonces, Pablo está hablando de lo contrario, Pablo está mal el texto bíblico. No, Pablo dice que la perfección es aquel que trabaja todos los días en amor y misericordia. Para Dios eso es perfección. Porque sabe nuestra condición, porque sabe nuestra naturaleza. ¿Qué les parece, hermanos, si agradecemos a Dios por el año 2021? ¿Qué les parece si agradecemos a Dios porque vino a esta tierra? Conoce, sí, te conoce, Él sabe tus tentaciones. Claro, la esencia de las tentaciones de Dios es diferente a nosotros, pero Él conoce. Porque al igual que Dios y nosotros, la tentación más grande es pensar vivir sin Él. Sin Él. Independientes. Hermanos, hermanas, yo agradezco a Dios cada Navidad, en realidad cada día, porque entiendo que Jesús vino a esta tierra por pecadores. Y así como lo menciona en Lucas capítulo 15, Jesús vino a buscar y a salvar, ¿qué cosa, hermanos? Lo que se había perdido. Este año ha pasado. Todos aquí, hermanos, necesitamos la misericordia de Dios urgentemente. Si hay alguien que piensa, no, yo no necesito de Dios. Cuidado. Todos necesitamos de Dios. El pecado es más complejo de lo que parece, hermanos. Es más complejo de lo que parece. Pero tenemos un Salvador que vino a darnos esperanza. Por eso celebramos el nacimiento, la vida y la muerte de nuestro Salvador. Amén, hermanos. ¿Cuántos de ustedes quieren decir por eso? Gracias, Dios. Gracias por venir a esta tierra. Gracias por salvarme de esta condición que no, para mí no hay salida, pero tú sí, porque tú viniste para ocupar mi lugar y salvarme del pecado horrendo. Gracias, Dios, porque todavía tengo esperanza. Y recuerda, hijitos míos, estas cosas os escribo. Si alguno falla, busca a Dios. Tienes abogado
ya que Jesús vino por eso. Esa es la naturaleza de Jesús, una naturaleza de salvación. Vamos a orar, hermanos, en esta tarde, juntos. Querido Padre que estás en los cielos, este es el último sábado del año. Y hemos visto, Señor, en tu palabra, el por qué has venido y en qué condición has venido. Padre, queremos suplicarte, por favor, que no permitas que el egoísmo, que no permitas que el ego pueda hacer de nosotros personas independientes a ti, porque estamos perdidos si es así. Ayúdanos a depender de ti siempre. Bendice esta iglesia que tiene un propósito, un foco, un objetivo de hacer discípulos, celebrando un año más de existencia, pero entendiendo que no somos perfectos. Estamos en el proceso con tu ayuda, Padre. Por eso queremos depender en ti. Perdona nuestros pecados. El pecado es más complejo de lo que pensábamos. Perdónanos porque tú eres el único que puede salvarnos, Padre. Gracias. Bendice tu iglesia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, querida iglesia. Que podamos vivir en la gracia infinita de Dios y ser salvos solo a través de Él. Gusto de verlos a todos. Maranata.